Buen día, hermanos. Hoy, lunes 25, vamos a rezar el Evangelio de San Marcos, Marcos 16 del 15 al 18. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy la iglesia está de fiesta, porque la iglesia festeja la conversión de San Pablo. Qué linda fiesta esta, y qué evangelio más iluminador. ¿Por qué? San Pablo, como muchos conocemos, sabemos que él era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Era un hombre que creía que estaba haciendo bien, porque era un practicante de la ley, acérrimo, era un fariseo, estudió con los fariseos, así que conocía muy bien la ley. Y al perseguir a esta nueva religión que eran los cristianos, él creía que estaba dando culto a Dios, que estaba eliminando aquello que parecía una herejía, contrario a lo que Yahvé había escrito en la ley. Y él no era que era malo, sino, repito, creía convencido de que estaba dando culto a Dios. En algún momento se encuentra con Jesús. Este camino a Damasco dice que él cae. No iba en un caballo, sino que cae en tierra. Y Jesús le pregunta: ¿por qué me persigues? Es una pregunta muy fuerte que le hace Jesús, porque también con esa pregunta nos damos cuenta que en cada cristiano Él está. Si lo vemos bien, no era que perseguía a la persona de Jesús en sí, sino a los cristianos. Y Jesús con su pregunta es clarísimo: ¿por qué me persigues? Él se convierte, empieza a creer en Jesús, empieza a darse cuenta que el Antiguo Testamento era un paso hacia Él. Por eso después termina escribiendo las cartas más hermosas del Evangelio, de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento. ¿Y a dónde tendríamos que llegar? A ver si nos puede iluminar en esta vida, a nosotros, en nuestro momento. Muchas veces nosotros creemos, como San Pablo, que hacemos un montón de cosas y creemos que estamos dando culto a Dios. Creemos que estamos en la verdad, que esto es lo que Dios quiere. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos lastimando, estamos dañando, estamos haciendo mal a los que nos rodean y por ende a nosotros mismos. Cuando nos encontramos con Jesús, nos tiene que provocar esto que pasó con San Pablo: caernos, caernos y derribar todas esas estructuras a las que creíamos que eran la verdad. Aquellas cosas que peleábamos a puño y espada. Y caer en la cuenta de quién es realmente la verdadera verdad, que es Jesús, su palabra. Y a ver si puedo ser explícito en este día hermoso. Jesús resume todo en el amor, en la caridad, pero la caridad bien entendida, la entrega de uno mismo hacia
el hermano, hacia el necesitado. Nunca dañarlo, por más que esté en el error. Pablo confiaba en todo lo que había aprendido, pero no se daba cuenta que al lastimar a los cristianos, nunca podía dar culto a Dios, porque Dios es amor. Y cuando se da cuenta de eso, Pablo nunca termina más usando su fuerza o queriendo imponerse, sino que Pablo vivió, después de encontrarse con Jesús, casi la mayoría del tiempo encadenado por la palabra, rezando y proclamando la buena noticia, como dice hoy nuestro Evangelio. El encontrarnos con Jesús nos tiene que modificar en la caridad. Si no, todavía no nos encontramos con Jesús. Y es una sentencia fuerte, pero es realmente lo que nos tiene que diferenciar del resto. El que es cristiano tiene que primar la caridad. Es muy difícil muchas veces cuando uno caminó mucho tiempo en el error. Pero la caridad nos hace entender, cuando nos encontramos con Jesús, que aquel que todavía no se encontró con Jesús puede estar dañando, puede estar haciendo mal. Y ahí es donde entra la caridad, la paciencia, porque nosotros en algún momento estuvimos así, perdidos. Por eso la caridad siempre prima en la paciencia, en la espera. Y esto lo digo por nuestros seres queridos que están al lado nuestro, que todavía es capaz que nunca se encontraron con Jesús. O nuestros seres queridos o personas del trabajo, gente del barrio, del club, a los cuales están viviendo su vida sin haberse encontrado con la verdad. Dice Jesús en su pasaje que la verdad nos va a hacer libres, y cuando somos libres amamos. No tenemos ningún límite para el amor. Y el amor, como dice Pablo después en una de sus cartas, el amor es paciente, servicial, todo lo espera, todo lo aguanta. Por eso él termina, en vez de perseguir a los cristianos, matándolos, termina comprendiendo a todos y siendo paciente, porque el único que transforma el corazón como el que transformó el de él es Jesús. Y su palabra y la palabra de Dios siempre va en cuanto Dios nos ama, en que somos hermanos y que tenemos que vivir acá en paz, en la verdad, tratando de conocer a este amigo, a Jesús, para poder practicarlo, para poder vivirlo como hizo San Pablo. Qué linda es esta fiesta porque nos hace dar cuenta de que muchas veces estábamos y estuvimos perdidos y cuando nos encontramos con Jesús nos damos cuenta que la vida como que comienza. Comienza de nuevo y la empezamos a disfrutar de otra forma. Pero también el encontrarnos con Jesús nos hace ser pacientes con los demás, a pesar de que los demás estén haciendo daño o no entiendan muy bien lo que es la caridad, la verdadera caridad. Por eso, hermanos, vamos a pedirle a San Pablo que nos ayude, primero a experimentar bien a este Dios que nos ama, a romper nuestras estructuras como cayó Él cuando se encontró con Jesús. Y después ser pacientes con el hermano que todavía no se encontró o no tuvo este camino a Damasco como lo tuvo Pablo, pero que en algún momento lo va a tener.
Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.